Bienvenidos al canal cultural Tepantlatl, al programa de la cultura jurídica, una producción de la revista Tepantlatl y de la Universidad Tepantlatl. El día de hoy haremos la presentación del programa de doctorado en Derecho Constitucional. Tiene la palabra el doctor Humberto Hernández Fonseca, coordinador general del doctorado en la Universidad Tepantlatl. Es un día de gran alegría para nosotros, para nuestra universidad, presentar a ustedes un proyecto que nos ha llevado tiempo para su integración y que hoy tenemos el gusto de presentarlo, haciendo de su conocimiento las materias que integran este programa, respecto del cual nos van a comentar nuestros coordinadores académicos, el doctor Miguel Cobian Andrade y el maestro Jesús Alcaraz Orozco. Doctor Miguel Cobian, pues hoy estamos muy contentos con este nuevo logro, un nuevo plan de estudios que presenta la Universidad de Tepantlatl a la comunidad del Distrito Federal. ¿Cuál cree usted que es de los puntos más relevantes en este plan por el logro hacia la comunidad jurídica? Buenas noches. Estimados colegas, un placer nuevamente estar con ustedes, como siempre. Efectivamente, hoy tenemos el gusto de presentar a nuestro auditorio el plan de estudios del doctorado en Derecho Constitucional que lanza a la oferta de la comunidad jurídica la Universidad de Tepantlatl y que tiene la peculiaridad de ser, a mi juicio, el primer plan de estudios realmente especializado en Derecho Constitucional. Y digo realmente, subrayo esta palabra, porque evidentemente dentro de esa oferta existen muchas alternativas, algunas las conocemos, la mayoría de ellas las conocemos, pero este plan está diseñado precisamente para formar auténticos especialistas en materia constitucional y consecuentemente tiene como una de sus peculiaridades la estructura fundamental en la que se cimienta, que es el estudio de la ciencia constitucional y de la ciencia política como los dos pilares fundamentales para la formación de auténticos especialistas en derecho constitucional. Aquí vale la pena subrayar que este plan de estudios es literalmente inédito en nuestro país y corresponde al método, a la perspectiva que se tiene en los países europeos para el estudio y la aplicación del derecho constitucional. Cualquiera de las personas que nos escuchan puede constatarlo si consulta a cualquier profesor, cualquier tratadista alemán, italiano, francés, español, portugués, y se percatará de que la base de la que se parte en Europa para el estudio del derecho constitucional es la combinación armónica y metodológicamente diseñada tanto de la ciencia constitucional como de la ciencia política. De hecho, como señalan estos grandes tratadistas europeos, los objetos de estudio, la materia de la que se encarga, lo que aquí comúnmente llamamos el derecho constitucional, forzosamente, necesariamente, contiene esos dos elementos: los elementos constitucionales y los elementos propios de la ciencia política. Entonces, ese es el fundamento, el principal fundamento del que hemos partido para construir este plan de estudios, cuyo contenido analizaremos a lo largo de este programa. Pero la primera novedad, el primer aspecto fundamental que a mí me parece indispensable subrayar es este: ¿con qué bases construimos el derecho constitucional? Y precisamente, como consecuencia de esto, evitamos caer en el error tan frecuente en nuestro país de suponer que el especialista en derecho constitucional es el que solamente estudia la Constitución y se apoya en algunos elementos teóricos aislados, tomados
de una vertiente teórica y de otra, saltando literalmente de un campo al otro, a veces siendo muy formalista, a veces siendo más sociológico, etcétera. No, nosotros hemos evitado todos esos vicios. El verdadero especialista en derecho constitucional debe saber ciencia política y el verdadero politólogo debe saber derecho constitucional. Entonces, ese es el primer elemento que me gustaría subrayar en esta primera intervención, a reserva de irlo desglosando precisamente al analizar cada una de las materias que veremos en el plan de estudios, particularmente en el primero y segundo semestres de este doctorado. El conocimiento que va a aportar este plan de estudio capacita a los alumnos, a los profesionales, en diversas áreas del conocimiento y útil para en la práctica en muchos campos, ¿no? ¿Cuál sería el campo más práctico sobre la base del conocimiento científico de la teoría de la Constitución y de la teoría política? Bueno, esta pregunta del doctor Julio Humberto Hernández Fonseca en nuestro programa general es fundamental, porque precisamente ya pensando o hablando de los objetivos de este doctorado, uno de ellos es desde luego el de formar especialistas al más alto nivel en la materia, estamos hablando de un doctorado, pero que no sean simple y sencillamente teóricos, académicos, estudiosos, capaces eventualmente de escribir libros y dictar conferencias sobre la materia. Obviamente podrán hacerlo, y podrán hacerlo con un enorme éxito. Pero adicionalmente lo que nosotros pretendemos es crear especialistas que puedan desenvolverse en el terreno de la práctica y de la aplicación de los conocimientos. Y un ejemplo muy claro puede llevarnos a entender lo anterior. ¿Cuánto tiempo se ha hablado en nuestro país en los últimos años de crear una nueva constitución, de la reforma del Estado, de la reforma política, de la alternancia en el poder, de la transición democrática, etcétera, etcétera? Por ejemplo, una discusión que va y viene y que en estos momentos es uno de los temas que están en espera de ser atendidos en términos prácticos, es decir, su aprobación en el Congreso y posteriormente en las legislaturas locales, es precisamente el que comúnmente se conoce como la reforma política. Muy bien, yo presentaría al auditorio y le preguntaría a muchos de los actores involucrados formalmente en esta reforma política si quienes han tenido la oportunidad de opinar, de presentar proyectos, de juzgar algunos de esos proyectos y ofrecer alternativas, son realmente especialistas capacitados para no solamente dictar una conferencia, sino para juzgar si un proyecto que va a convertirse en parte de la Constitución es idóneo, es adecuado y está bien estructurado. Porque quizás me dirán, bueno, por supuesto que lo son, los hemos invitado de las escuelas más prestigiadas, son autores de libros, etcétera. Sí, pero yo me pregunto, fuera de decirles que la Constitución es una ley fundamental que se divide en parte dogmática y parte orgánica, fuera de decirles que la reforma política en México es muy necesaria para que avance la democracia, fuera de esos lugares comunes, son capaces de explicar con toda propiedad si conviene o no en nuestro país y qué efectos puede tener la elección del presidente de la República por mayoría absoluta de votos. Yo creo que no, y no es un prejuicio. Simple y sencillamente me baso en lo siguiente: ¿cómo suele llamarse a esta elección? Se le suele llamar la elección a dos vueltas. La segunda vuelta electoral, pues esto es un error. Se llama elección de mayoría absoluta a dos vueltas de ser necesario. ¿Por qué? Porque lo que se persigue no son las vueltas o rondas electorales, sino la mayoría absoluta de votos. De tal suerte que si algún candidato la obtiene en la primera ronda electoral, nunca va a haber segunda ronda. Es decir, ¿cómo le voy a llamar yo a esta elección? Elección a dos vueltas, si ni siquiera sé si va a haber dos vueltas. Se llama elección de mayoría absoluta. Entonces, si un supuesto especialista ni siquiera sabe expresar correctamente cuál es la estructura electoral sobre la cual se le está pidiendo su opinión, pues ya por lo menos uno puede dudar que su opinión sea la más adecuada.
Otro elemento que también vale la pena subrayar: se ha criticado mucho el hecho de que los legisladores federales, por una parte, senadores, aprobaron este proyecto de reforma política, que implica desde luego reformas a la Constitución. Y por su lado, los diputados federales no lo hicieron. Bueno, la pregunta es muy sencilla: ¿acaso todas las reformas que se proponen a la Constitución en esa materia y que fueron aprobadas por la Cámara de Senadores necesariamente van a encontrar una coincidencia entre los diputados? Y ese análisis que deben realizar los diputados se puede hacer en 24 horas, como se pretendió el último día de abril de este año. Obviamente no, son temas sumamente complejos. Luego entonces los diputados, con toda prudencia, hicieron bien en decir: recibimos la minuta, la analizaremos en su momento y daremos nuestra opinión en un periodo extraordinario o en un periodo ordinario, etc. Sobre este proyecto de reforma, gobernadores, diputados, senadores y políticos en general han hablado de la reforma del Estado. Así es. Sobre la base de una confusión de conceptos. Totalmente. Así es. Una pregunta, con todo lo que se está explicando aquí, en suma lo podríamos reducir que este nuevo proyecto de doctorado en Derecho Constitucional se equipararía a decir, ¿sí?, que vengan a estudiar, ¿sí?, Derecho Constitucional y Ciencia Política Europea como si estuvieran en Europa. Y, pues sí, efectivamente. Ese es el método que aplicamos aquí y que hemos aplicado para diseñar el doctorado y el que aplicaremos para impartirlo. Efectivamente, esto equivaldría a decir, es una muy buena observación: vengan a estudiar a Europa sin necesidad de ir a Europa. Porque lo único que estamos haciendo nosotros es ordenar un plan de estudios y en su momento impartirlo exactamente como se debe hacer en cuanto a la materia constitucional. Volviendo al planteamiento de nuestro coordinador general, efectivamente, si uno analiza todos los contenidos de ese proyecto tan importante que presentó el presidente de la República, con el que se puede estar o no de acuerdo en algunos aspectos, en otros puede uno disentir parcialmente, etcétera, es un proyecto que se refiere a la reforma de nuestras estructuras de gobierno, lo que se llama régimen político. No es una reforma del Estado, y qué bueno que no lo sea, porque en México, contra lo que mucha gente dice, por desconocimiento, no se necesita una reforma del Estado. El Estado social de derecho establecido en nuestra Constitución, que implica los elementos que todos conocemos: soberanía popular, derechos individuales y sociales, distribución de competencias, control del poder, etcétera. Eso es el Estado que se establece en nuestra Constitución, el tipo de Estado de democracia social. Sus estructuras de gobierno específicas, por ejemplo, el régimen presidencial, el sistema electoral que tenemos, la responsabilidad de los servidores públicos, el sistema específico de control de la constitucionalidad, esas son las estructuras y las instituciones de gobierno con relación a las cuales muchos especialistas no estamos satisfechos. Eso es lo que hay que plantear. Y si observamos, a eso se refiere la reforma del presidente, la que presentó el presidente. Se refiere a modificar o no algunas partes del sistema electoral, a modificar o no algunos elementos del régimen presidencial. Eso no es reforma del Estado, es reforma del régimen político. Entonces, vuelvo al mismo punto: si ni siquiera sabemos exactamente qué es esto, ¿cómo es posible que nos ostentemos como los grandes especialistas que vamos a dar consejos a los legisladores para decirles qué pueden hacer y qué no deben hacer? Esto me parece que requiere de una seriedad mucho mayor. Ahora, quiero señalar y subrayar que no es un problema estrictamente de terminología. Ojalá fuera nada más de terminología. No, es que si alguien me dice que cuando un cirujano va a operar el apéndice no se debe confundir con los riñones y que es un problema de terminología, no es un problema de terminología, es un problema de conocimiento profundo y real. Precisamente la terminología depende del conocimiento real, no al revés. Entonces, exactamente, aquí sí vamos a preparar especialistas que sean capaces de coadyuvar en el ámbito que les corresponda para que quienes tienen que decidir, nuestros legisladores, nuestros gobernantes, lo hagan con toda la tranquilidad y certeza de que están decidiendo bien. Y finalmente quiero apuntar otro elemento muy importante de esa reforma política.
Muchos de los supuestos especialistas aparecen en los medios de comunicación e, insisto, critican a los diputados por no haberla aprobado, como si de eso dependiera que la democracia mexicana avanzara o no. Yo me pregunto, ¿cuántos de esos supuestos especialistas realmente lo son? 1. 2. ¿Cuántos han analizado con todo detalle esa reforma o ese proyecto de reforma, esa minuta que aprobó el Senado? Y 3. ¿Cómo es posible que se diga que si los diputados aprueban o no una reforma en 24 horas, contribuyen a la democracia? Porque si no lo hacen, no contribuyen. La democracia no es un problema de 24 horas. Las reformas que requiere nuestro país a nivel constitucional son cuestiones que deben hacerse de manera muy cuidadosa y precisamente deben estar orientadas por la opinión de verdaderos expertos. Y para prueba basta el ejemplo que hemos analizado en otros programas de la reforma relativa a los derechos humanos, los tratados internacionales de juicio de amparo, que mucha gente sigue diciendo que es algo maravilloso y que ya en algún momento hemos analizado, y seguramente en este doctorado los alumnos se darán cuenta de la gran cantidad de errores que se cometieron en esta reforma y las consecuencias negativas que van a tener esos errores en la práctica. Eso van a aprender, entre otras cosas, nuestros alumnos para convertirse en verdaderos especialistas en derecho constitucional. Ese es un avance. Ese es un avance, nos lleva a un conocimiento verdaderamente científico, de comprender los conceptos su aspecto sustancial, su aspecto esencial. Lo que comentabas ahorita en relación con la reforma reciente. Resulta que vamos a hacer una referencia al ir a la reforma al título primero de la Constitución, el capítulo primero, que anteriormente se denominaba de las garantías individuales. Y la reforma consistió en cambiar esta denominación por de los derechos humanos y sus garantías. Desde luego con el objeto que se perseguía de ampliar el campo de protección de tutela de los derechos humanos. ¿Se logró ese propósito? Yo creo que se introdujo un concepto, a mi juicio, equivocado, porque no se logró con ese cambio de título un avance. Al contrario, se cae en una confusión. Claro, por supuesto. ¿Por qué? Porque estamos olvidando que sobre este primer capítulo, que sigue conteniendo las garantías individuales, las garantías relacionadas con todos los derechos inherentes al individuo, dentro de los cuales evidentemente están todos los derechos humanos, todos aquellos derechos que están definidos o reconocidos por los tratados internacionales. Pero esta reforma ahora la restringe su apariencia, porque en la realidad no. El simple cambio del título no modifica la esencia, la sustancia. Claro. El hecho que diga de los derechos humanos y sus garantías implica que las garantías se van a referir exclusivamente a los derechos humanos, y eso no es verdad. Pues entonces, estos errores se pudieran haber evitado con una buena asesoría, un buen consejo de un conocedor de la ciencia política y de la ciencia constitucional. Así es, absolutamente. No, doctor, como está planteado el programa, significa preparar a verdaderos especialistas científicos que puedan asesorar en la trinchera que sea, lo político, en lo académico, y para poder entender realmente los fenómenos constitucionales y a la luz de la ciencia política y de la teoría constitucional. Así es. ¿Verdad? De hecho, el plan de estudios que muy brevemente podemos en este momento analizar, así lo demuestra. Por ejemplo, veamos cómo están diseñados los dos primeros semestres. En un primer semestre, los alumnos de doctorado, subrayo doctorado,
deben estudiar 3 materias cuyo nombre dice exactamente lo que estamos tratando de explicar. Teoría de la Constitución, sistema político y estructuras de gobierno, sistemas electorales, partidos políticos y participación ciudadana. Es decir, ¿qué le vamos a dar en el primer semestre a los alumnos? Las herramientas teóricas fundamentales básicas de la teoría de la Constitución y de la ciencia política. Entonces, aquí los alumnos van a aprender a diferenciar, entre otras cosas, lo que es un sistema político, lo que es un régimen político, lo que es el tipo de Estado, lo que es la forma de gobierno. Y repito, no solamente para llenarnos de conceptos o de ideas, y mucho menos de definiciones, no. Para que tengan la claridad conceptual, teórica, indispensable, que después les permita interpretar las normas, en su momento, de ser el caso, aplicarlas, decir cómo se deben aplicar, y lo que quizás sea más relevante, en algún momento sugerir cómo se deben modificar. Es decir, les estamos dando las bases, los fundamentos de las 2 ciencias que deben ser los apoyos de cualquier especialista en materia constitucional. Que concurren. Así es, la ciencia constitucional y la ciencia política. Muy bien. Por ejemplo, la tercera materia, sistemas electorales, partidos políticos y participación ciudadana. Algo que puede parecer todo y nada. Eso es fundamental. Ejemplo, ¿cuántas veces no se ha dicho en nuestro país que estamos ya en los albores de la auténtica democracia, que nos falta muy poquito, que hemos avanzado durante 20 años, y entre otras cosas se subrayan mucho los cambios que ha habido en materia electoral, particularmente en cuanto a las nuevas autoridades electorales e instituciones que se han creado, y por supuesto a las leyes electorales, a toda la parte relativa al derecho electoral. Muy bien, todo eso es muy importante, sobre eso podemos discutir muchas cosas, ha habido muchas cosas positivas, hay otras que hay que mejorar, pero todo eso es derecho electoral. Eso es muy diferente a lo que debe saber un verdadero especialista. El verdadero especialista debe conocer, además del derecho electoral, debe conocer primero las estructuras electorales. ¿Qué quiere decir esto? Que en este momento el especialista en materia electoral lo que sabe concretamente es que en México se elige al presidente de la República por mayoría relativa de votos, porque así lo dice la Constitución y el CONICE. Muy bien. Y sabe que el Congreso de la Unión se integra tanto por diputados de mayoría relativa y de representación proporcional, como la Cámara de Senadores, donde ocurre otro tanto. Muy bien, esto es el derecho electoral. Pero el especialista debe ser capaz de contestar la pregunta con toda precisión sobre si esta manera de elegir a nuestros gobernantes, presidentes y legisladores, es la más idónea. ¿La más idónea para qué? Se preguntará alguien. Pues la más idónea para que funcione democráticamente un sistema político. Lo que equivale a decir, a ver, señor especialista, ¿da igual elegir a un presidente por mayoría absoluta de votos o da igual elegirlo por mayoría relativa? Señor especialista, ¿da lo mismo en términos del funcionamiento democrático que en las cámaras haya la mitad de los representantes diputados de mayoría relativa y la otra mitad de representación proporcional? ¿O debemos elegirlos a todos por mayoría relativa o a todos por representación proporcional? El especialista debe decir, cualquiera de estos procesos es posible, pero lo que va a pasar en cada uno de los casos es lo siguiente. Por lo tanto, yo aconsejo como especialista que se haga esto y no esta otra cosa. Entonces, todo eso es previo al derecho electoral, porque toda esta serie de determinaciones implica el diseño estructural. Y ya después eso se convierte en normas que se van a aplicar cada vez que haya procesos electorales. Entonces, eso no se explica en las escuelas de Derecho, eso no lo sabe un licenciado en Derecho. Un licenciado en Derecho sabe, o un doctor en Derecho, sabe lo que dicen las normas, pero no necesariamente sabe explicarnos si está bien o mal. Y repito, bien o mal en función de qué, del diseño y de la funcionalidad de un sistema político democrático. Esa es la herramienta que le vamos a dar en esta materia específica, por ejemplo, sistemas electorales, partidos políticos y participación ciudadana. Y otra cosa más, sin ánimo de extenderme demasiado, en esta misma materia, por ejemplo, los futuros especialistas, doctores, eso sí, reales del derecho constitucional, van a saber si de verdad es tan irrelevante que haya en nuestro país referéndum y plebiscito, porque muchos especialistas
especialistas dicen, hombre, ¿para qué quieres referéndum y plebiscito si ya tienes representación política? ¿Para qué quieres que la gente vaya a votar a decir si quiere o no una ley o cualquier otra decisión si estas determinaciones las toman sus representantes? Quiere decir que esos supuestos especialistas son incapaces de diferenciar lo que es la representación política, gobernantes, diputados, de la participación ciudadana en cuanto a ciertas decisiones que toman esos gobernantes y que cualitativamente implica un control del ejercicio del poder por los ciudadanos. Es decir, la ausencia de democracia semidirecta en nuestro país es una de las carencias más vergonzosas en términos de la formación de un sistema político democrático. ¿Y cómo es posible que los especialistas o especialistas soslayen el tema y digan, pero no es tan relevante? ¿Y cómo sé que los soslayan? No tienen que firmarlo, basta y sobra con que digan, estamos cerca de la consolidación democrática, México ya es una nueva democracia. Y yo les pregunto, ¿sin democracia semidirecta? O sea, con pura representación política, con puro régimen representativo. Esos especialistas se quedaron en el mejor de los casos en la época de las máquinas eléctricas para escribir. Ignoran la importancia de una computadora. Pero dicen que no importa, que ya estamos en el avance tecnológico porque tenemos máquinas de escribir eléctricas. Sí, muy atrasado. Sí. Eso creo que es importante porque este plan va a llevar a comprender no solo el fenómeno político, que es importante, sino también el fenómeno profesional. Y en nuestro siguiente semestre, el segundo semestre, tenemos aquí 3 materias también importantes que nos va a llevar al conocimiento de la práctica de esos conocimientos adquiridos en el primer semestre. Así es. Sí, el segundo semestre contiene 2 materias que son muy importantes en términos de la formación de un doctor, porque al fin y al cabo, además de esa aplicación práctica de sus conocimientos, a la que nos hemos referido y que es un aspecto sustantivo, en el que no dejaremos de insistir, porque no se trata nada más de crear eruditos o investigadores de computadoras, sino personas que puedan aplicar esos conocimientos a la realidad. No obstante, por supuesto, un doctor, estamos hablando de un especialista al más alto nivel, también es un investigador, también es un académico, y entonces debe tener una serie de conocimientos y de apoyos dentro de su formación de carácter metodológico, de investigación, de argumentación, de interpretación, y eso se les proporcionará a nuestros alumnos en el segundo semestre, en el que llevarán 2 materias sobre esta temática que se llaman respectivamente Seminario de Metodología e Investigación Jurídica y Seminario de Argumentación e Interpretación Constitucional. Y la tercera materia sigue siendo desde luego una materia sustantiva, a la que hemos denominado temas selectos del derecho constitucional mexicano. Esta tercera, ¿a qué se refiere? Bueno, en lugar de repetir todo el estudio de las normas constitucionales artículo por artículo, seleccionaremos una serie de temas relacionados con nuestro texto constitucional en los que encontramos fallas, deficiencias, incongruencias, errores que precisamente solo un especialista puede detectar y puede decir cómo se corrijan. Es decir, aquí de inmediato ya el alumno en el ámbito académico va a empezar a aplicar los conocimientos teóricos que adquirió en el primer semestre, teoría de la Constitución y ciencia política, los va a empezar a aplicar a la interpretación de nuestras normas constitucionales, detectando de inmediato fallas, equivocaciones. Ejemplo, es voluntad del pueblo mexicano constituirse en una república representativa, democrática y federal, compuesta de estados libres y soberanos, cada uno de los cuales tendrá su propia constitución. Eso ya es parte de los artículos de nuestra Constitución. El alumno dirá, no, a ver, bueno, así se redactó nuestra Constitución, así vienen las constituciones redactadas desde el siglo XIX en nuestro país, por las razones que se le explicarán de carácter histórico, etcétera, pero el alumno será capaz de decir inmediatamente, perdón, ni Tlaxcala, ni Puebla, ni Jalisco, ni Veracruz pueden ser estados, pueden ser libres, ni pueden ser soberanos, ni pueden tener una Constitución. Sencillamente porque son parte del Estado federal. Entonces, ¿qué son? Pues son entidades federativas con una competencia autónoma, que tienen como su norma superior un estatuto de autonomía. Y esto, vuelvo a insistir, no es un problema meramente terminológico.
es un problema fundamental, porque tan fundamental y tan práctico como que, les dejo nada más ahí el tema, la inquietud, ¿no acaso se viene discutiendo desde hace 20 años y ahora se ha insistido en la conveniencia de crear la Constitución del Distrito Federal? Ahí está. Como no es un problema estrictamente teórico, es un problema de aplicación práctica, y un especialista, sin lugar a dudas, nos podrá decir se debe o no, se puede o no, es necesario o no crear la Constitución del Distrito Federal, habida cuenta de que ya dijimos que en el fondo, en sustancia, en esencia, tampoco existe la Constitución de Tlaxcala, de Veracruz, de Puebla y de Querétaro, lo cual no hace menos a ninguna entidad federativa, lo cual no hace que Querétaro y Tlaxcala sean menos de lo que son, si le llamamos correctamente partes de la federación, entidades federativas que tienen una competencia que ejercen con autonomía. Entonces, ¿qué hay que hacer para fortalecer, por ejemplo, ya aplicando los conocimientos de especialista al terreno directo de la práctica? ¿Qué hay que hacer para fortalecer a nuestras entidades federativas? Cualquiera de las que he mencionado, e incluido el Distrito Federal, no es cuestión de darles más documentos con nombres bonitos que se llaman constituciones, no. Es cuestión de ampliar su competencia, consolidar sus capacidades reales para ejercerlas, por ejemplo, presupuestales y financieras, y eso es lo que significa fortalecer el régimen federal, no estar dando membretes y medallas a las entidades federativas para que se sientan más desarrolladas porque ya tienen constitución. Eso es una cosa verdaderamente increíble que un verdadero especialista jamás se atrevería medianamente a sostener. Vamos a ir a un corte y regresamos. Doctor Jovian, qué importante es la aportación de este plan de estudios. Una de las novedades, valga actuales, que pretenden conducir al otorgamiento de una constitución para el Distrito Federal. Está sonando muy bonito, ¿no? Una constitución para el Distrito Federal y sobre todo que pues los partidos políticos la propagan mucho. Cuando el Distrito Federal es el único de todas las entidades federativas que integran el país, es el único que tiene la denominación correcta en su estatuto. Claro. El estatuto de autonomía del Distrito Federal es el único correcto y pues pretendiendo avanzar se le pretende dar una constitución. Claro. Sí, desde luego yo entiendo, pero además es una discusión que tiene 20 años fácilmente, desde la primera reforma política del Distrito Federal a mediados de los 80. Yo entiendo que la verdadera intención de quien habla de la Constitución del Distrito Federal es ampliar las atribuciones de los órganos locales que actualmente tenemos, y eso es correcto, eso sí se debe tratar de hacer, tratar de lograr. De hecho, las reformas políticas del Distrito Federal, las 3 grandes reformas que ha habido en finales de los 80 y las 2 de la década de los 90, paulatinamente han logrado modificar la estructura de gobierno, la estructura política del Distrito Federal, para crear los órganos locales e ir ampliando paulatinamente sus atribuciones. Eso es correcto. Pero lo que no es correcto es suponer que por el simple hecho de llamarle Constitución, ya va a cambiar el Distrito Federal. Alguien me dirá, bueno, si una cosa va implícita en la otra. No necesariamente. No necesariamente. Si todo fuera una cuestión de magia y decirle a alguien de la noche a la mañana, ahora con esta varita mágica te convierto en alguien inteligente, ya te di un nombre que se llama inteligencia. Bueno, ojalá y así fueran las cosas. Ahora, el problema es que ya entrando en detalle, muchos de quienes proponen la Constitución del Distrito Federal, lo que quieren es que la estructura constitucional del Distrito Federal sea idéntica, exactamente igual a la de las demás entidades federativas. Eso tampoco es necesario. No, el Distrito Federal tiene sus propias peculiaridades y requiere de una estructura constitucional, desde luego más avanzada que la que tenemos, pero no necesariamente igual a la de las entidades federativas. Hay que diseñar las estructuras que requiera el Distrito Federal y vuelvo al mismo punto. Eso solamente lo puede hacer un especialista. Si solo fuera cambiarle de nombre, pues hace mucho que ya lo habríamos logrado. Ahora, yo he conocido algunos proyectos de constitución del Distrito Federal
en el fondo no son más que la reproducción del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal. Entonces, es cambiarle de nombre a las cosas. Y como dice nuestro coordinador general, la única entidad federativa que tiene un nombre correcto para su normatividad más importante, que es el Estatuto, pues es precisamente el Distrito Federal. Ahora, es como si hiciéramos lo contrario. ¿Qué tal si dejamos a Tlaxcala y a Campeche exactamente con la misma estructura constitucional que actualmente tienen? Y en lugar de llamarle Constitución a sus normas principales, les llamamos Estatutos de Gobierno, Estatutos de Autonomía. No por eso estaríamos cambiando Campeche ni a Tlaxcala, ni denigrándolos, ni haciendo que fueran zonas territoriales de menor nivel. No, simplemente le habríamos cambiado un nombre. Eso no es lo importante. No solamente se trata de fortalecer a los órganos del Distrito Federal, los órganos locales. Hay que fortalecer en muchos aspectos también a los órganos de las entidades federativas. Por eso aquí también va a haber un seminario, adelantándome un poco, que está en el tercer semestre y que se llama Seminario sobre la competencia constitucional de las entidades federativas, donde vamos a estudiar todo el potencial que actualmente tienen ya vigente las entidades federativas en su competencia, pero también vamos a ver qué otras cosas se podrían hacer estructuralmente hablando para fortalecer su competencia. Y eso sí sería un avance del régimen federal, de que desde luego no estaría excluido el Distrito Federal, sin necesidad de preocuparnos por los nombres. Es decir, tampoco estoy proponiendo que nos vayamos al extremo de cambiar toda una tradición histórica y dejarle de llamar Constitución a la de Puebla o a la de Tlaxcala. Eso se entiende que en términos prácticos es muy difícil. Pero no caigamos en el error inverso de decir, aquí en el Distrito Federal donde tenemos el único caso de la denominación correcta, vamos a ponerle Constitución para ser más democráticos. ¿Y qué vamos a ganar con eso? Vamos a tener exactamente la misma estructura que actualmente tenemos. No, lo que hay que hacer en el Distrito Federal son otras cosas. Por ejemplo, hay que darle atribuciones a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal para que pueda presentar, por ejemplo, proyectos de reforma a la Constitución y pueda intervenir en el procedimiento de revisión como todos los demás congresos locales. ¿Y cuál es la razón por la que equivocadamente no tiene esas atribuciones la Asamblea? Otro dogmatismo que desde luego aquí nuestros alumnos descubrirán desde el primer semestre. Se dice que la Asamblea no puede tener esas atribuciones porque no es un congreso local, y no es un congreso local porque el Distrito Federal no es un Estado, y los demás sí son estados. Es decir, una serie de dogmatismos. Y yo me pregunto, ¿qué problema habría con reformar la Constitución y darle este tipo de atribuciones a la Asamblea? Ninguno. Y no necesitaríamos crear la Constitución del Distrito Federal para que la Asamblea tuviera más atribuciones, para que el gobierno del Distrito Federal tuviera más atribuciones. Eso es lo que hay que hacer en el Distrito Federal, no solamente cambiar nombres. Sí, porque las instituciones, ¿sí? No es por la denominación que se le dé. Ahorita se me ocurrió un tema de la compraventa, ¿sí? El contrato de promesa de compraventa pues genera obligaciones de hacer, y la compraventa pues genera obligaciones de dar, ¿sí? Y lo que ocurre que a un contrato de compraventa se le denomina de promesa de compraventa, pero realmente es de compraventa. Entonces, todo sistema, como se ha estructurado, ¿sí? Pues va a dar las herramientas para poder descubrir precisamente estos dogmas, ¿sí? Y poder dar alternativas de solución científica, ¿sí? Para que haya realmente un avance en la reforma política y en el control de la constitucionalidad también, porque aquí en el tercer semestre también tenemos el tema de la teoría de control de la constitucionalidad. Pero es un tema que necesariamente, como está estructurado, se tiene que conocer teoría de la Constitución, se tiene que conocer ciencia política para poder entender la naturaleza del control de la constitucionalidad. Porque, por ejemplo, aquí en México vemos que le llaman control constitucional, ¿sí? Derecho constitucional, procesal constitucional, sí. Pero pues realmente la denominación que se da no es correcta, porque la Constitución sí es el parámetro, ¿sí? Y lo que se va a controlar son los actos del poder político, ¿sí? Entonces, para entender realmente una teoría del control de la constitucionalidad, pues hay que entender la teoría, ¿sí? Sin soslayar como cimientos la teoría de la Constitución y la ciencia política, ¿sí? Para poder entender, ¿sí? El fenómeno
del control de la constitucionalidad. Por eso, muchas veces se oye hablar de que el juicio de amparo, sí, es la máxima institución, es la medicina, como dice el magistrado Hernández Fonseca, de la campana, que va a controlar toda la Constitución, y no es así. Entonces aquí hay otro tema también, que se va a ver temas del sistema de control de la constitucionalidad comparado, para analizar sí qué ocurre en Alemania, en Italia, en España, en Portugal, o sea, en todos esos sistemas que están muy avanzados en cuanto al control de la constitucionalidad, y poder entender por qué el amparo, ¿sí?, los efectos del amparo es concreto, porque precisamente ese medio de control de la constitucionalidad es concreto, siempre hay un acto de autoridad, ¿sí?, concreta, tratándose inclusive de la ley, ¿sí?, se individualiza, ¿sí?, y es cuando surge la afectación al gobernado para poder promover el juicio, ¿sí?, y es donde ya se determina ahí si es o no contrario a la Constitución, ¿sí?, y entonces ya es posible entender, por ejemplo, las acciones de inconstitucionalidad, que es un control abstracto, ¿sí? Entonces, para todo esto, doctor Cobian, es un proceso sistemático este programa, ¿sí? O sea, es el antecedente, uno de los temas va relacionado con el otro. Entonces, cuando ya se llegue a los temas selectos del juicio de amparo, pues ya el especialista conocerá toda la teoría constitucional científica, la ciencia política, y podrá entonces sí descubrir, ¿sí?, a través del análisis científico, ¿sí?, todas las incongruencias en la reforma, ¿sí?, y poder analizar el juicio de amparo con todas sus cualidades y defectos. Así es. Esto nos va a permitir conocer la realidad en que vivimos. Nos va a permitir conocer la realidad de nuestro sistema político, la realidad de nuestro sistema constitucional. En muchos planteles, muchos estudios, muchas universidades se hacen ofertas sobre la base de planes de estudios, pero que no se abordan los temas científicamente. Estamos abordando sobre lo mismo, sobre lo tradicional, sobre los mismos errores. Entonces, este plan de estudios hace una oferta con un avance importante. Lo que platicaba ahorita el maestro Alcaraz es muy importante, porque una vez que los alumnos hayan cursado los 2 primeros semestres, adquirirán una capacidad para poder comprender mejor el tema de que hablaba el doctor Cobian en relación con las constituciones de las entidades federativas, si es correcto o se deben denominar estatutos de autonomía, como correctamente sucede en Europa. Claro. Y no es porque queramos trasladar el sistema europeo de manera caprichosa, no, porque creo yo que en Europa han avanzado sobre esta materia mucho más que nosotros. Nosotros hemos permanecido durante mucho tiempo en un atraso, en un letargo, ¿verdad? Nos permitirá, después de conocer, después de haber aprobado esos dos primeros semestres, pues un paso importante hacia una mejor comprensión del concepto de derechos humanos, un mayor conocimiento científico de la naturaleza jurídica de los tratados o convenios internacionales sobre derechos humanos, y el lugar que estos ocupan dentro del sistema constitucional.
Al llegar al cuarto semestre, que lo integran las materias de Derecho Constitucional Comparado, vemos la importancia de que ya con ese bagaje que han adquirido de los semestres anteriores, podrán tener un mejor concepto de los sistemas constitucionales de otros países, no solo europeos, sino americanos, incluyendo el sistema anglosajón de Estados Unidos y el Canadá. Pudiendo también distinguir y buscar la mejor opción en relación con los distintos sistemas de control de la constitucionalidad de los actos del poder político. Algo muy relevante en este programa es que los docentes, los profesores van a ser doctores, especialistas en cada uno de los temas que se van a abordar en cada uno de los semestres. Eso es una cosa relevante, porque no va a ser personas improvisadas, sino de los verdaderos especialistas y que tienen el grado de doctor. Inclusive algunos tienen obra escrita, ¿sí? Con un alto grado de cientificidad, ¿sí? Entonces, pues eso es muy importante. Por eso, como hace rato comentábamos, venir a estudiar con los mejores. Y yo creo que el tiempo se nos hace breve. Además quería informarles que las inscripciones para nuestro doctorado se inician el 15 de agosto al 30 de septiembre de este año. Desde luego, para la aceptación a este doctorado se va a requerir la aprobación de un curso propedéutico que se impartirá a partir del 7 de octubre al 19 de diciembre de este año. Al 9 de diciembre. Sí, al 9 de diciembre. Son 2 meses. Desde luego, con la finalidad de darles una aportación para homologar esa capacidad de nuestros alumnos. ¿Alguna otra? Yo le pediría al doctor Cobian que nos hiciera una breve, en apretada síntesis, las bonanzas de ese curso propedéutico, ¿sí? Porque creo que es muy importante los temas que se van a abordar y que van a prácticamente hacer la introducción, ¿sí? A la teoría constitucional científica en relación con la ciencia política. Sí, la idea del curso propedéutico es recibir a nuestros alumnos que ya son maestros en Derecho, que tienen ya una formación muy respetable, de experiencia profesional seguramente muchos de ellos, pero vamos a tratar de homogeneizar los conocimientos fundamentales que son los que se refieren a la teoría de la Constitución, con el propósito de que todos entren al doctorado ya en sentido formal con una formación básica que todos compartan, que todos entiendan, de tal suerte que ya todo el aprendizaje formal de cada una de las materias parta de la base, no solo de un lenguaje comprensible para todos, sino lo que es más importante, de un conocimiento sustantivo que todos compartan, que todos hayan entendido, que comprendan, así es. Y de ahí ya entramos a las materias que pues, prácticamente se han mencionado aquí en los distintos semestres, y sería muy interesante para concluir esta parte de la presentación del plan de estudios, hacer referencia a lo que señalaron ya mis muy estimados colegas en cuanto a lo que representan el tercero y cuarto semestres del doctorado, en los que muy rápidamente recordemos que en el primero de ellos se estudia un seminario sobre la competencia constitucional de las entidades federativas, al que ya nos referimos, y hay un seminario relevantísimo sobre el sistema internacional de los derechos humanos y su incorporación al derecho interno. Es decir, lo que hace un momento nuestro coordinador general mencionaba,
entre otros aspectos relativo a la reforma constitucional. Es decir, aquí se le va a enseñar a los alumnos realmente cuál es la naturaleza jurídica de los tratados internacionales, qué relación tienen normativamente y jerárquicamente con el orden jurídico interno, empezando por la Constitución, y todo esto, por supuesto, será comprensible para ellos en función de lo que aprendieron un año antes en el primer semestre sobre teoría de la Constitución y sobre ciencia política. Y finalmente, en el mismo tercer semestre, se inicia, como ya comentó atinadamente el maestro Alcaraz, el estudio del control de la constitucionalidad, tema fundamental e íntimamente relacionado, por supuesto, con el de los derechos humanos, aunque no se agota en él, por supuesto, que permitirá a los alumnos conocer los fundamentos teóricos de esta parte altamente especializada del derecho constitucional, que es el control de la constitucionalidad, para que los alumnos se percaten de que, por ejemplo, el control de la constitucionalidad no se agota en el juicio de amparo. El juicio de amparo es parte del control de la constitucionalidad. Y esto los lleva finalmente al cuarto semestre, donde se estudia derecho constitucional comparado, es decir, ahora vamos a ver todo lo que aprendiste con relación a los sistemas constitucionales principales de Europa y América. Posteriormente, una materia que ya es específicamente relativa al control de la constitucionalidad, temas electos del juicio de amparo, para que el alumno que ya conoce la materia y que seguramente en muchos casos será un practicante además exitoso de la misma, ahora analice junto al profesor los aspectos de detalle que ya en este momento representan normas vigentes, la reforma a la que nos hemos referido, y que muy probablemente en muy poco tiempo irán mostrando sus efectos, lamentablemente podemos adelantarlo, negativos en cuanto a la aplicación de este importante juicio de control de la constitucionalidad. No es una repetición de un curso de amparo o aprendizaje en síntesis, no, eso no es el caso. Por eso decimos claramente temas selectos del juicio de amparo, que obviamente les va a impartir, como dice el maestro Alcaraz, un verdadero especialista, es decir, también selecto en la materia. Y finalmente, se hiciera nuestro plan de estudios una materia de lujo, se podría decir, que es denominada sistemas de control de la constitucionalidad comparados. Es decir, ahora al especialista le vamos a ofrecer una parte altamente sensible y especializada del derecho constitucional, que es el control de la constitucionalidad, pero ahora en un universo de conocimientos que abarcará los principales sistemas europeos y americanos. Y ahí, pues, nuestro auditorio comprenderá que aunque no quisiéramos, estaremos formando verdaderos especialistas en derecho. Y la información completa de los requisitos para acceder al curso propedéutico lo podrán encontrar en la página de la Universidad Tepantlaco y podrán inscribirse. Así es, los invitamos a que lo hagan a la mayor brevedad, no se van a arrepentir. De recordarnos que la página es www.universidadtepantlaco.edu.mx. Gracias, buenas noches. Les recordamos que la revista Tepantlaco cumple 19 años en este 2011. Muchas gracias.